Aquí reportando a deportistas de alto rendimiento en la localidad de Bosa. Hoy nos encontramos con un joven de 23 años que ha practicado baloncesto y nos hablará de la historia del deporte. El señor se llama José. ¿Listo? Ok, José. ¿Qué es la historia del deporte? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, comenzamos desde 1891 con James Naismith. ¿Quién es James Naismith? Es un instructor de un deporte de YMCA en Estados Unidos, especialmente en Springfield, Massachusetts. ¿Qué es lo que hacía él? Básicamente, él está en una asociación de jóvenes cristianos y pues estos jóvenes estaban en temporada de invierno y pues no tenían mucho en tiempo libre, no sabían qué hacer porque había pocos juegos. Había fútbol americano, rugby, entre otros deportes. Entonces, debido a este incidente de una tormenta, él quiso crear un juego que no sea tan duro como el fútbol americano y como el rugby. Entonces empezó a hacer canastas para encestarlo con aros o con melocotones. Los colgaba en los árboles y no había unas reglas de juego, entonces fácilmente colgaba en las canastas en los aros y eso se baja y los melocotones, los puntos, porque era por gol, los puntos tenía que bajar de una escalera porque estaba colgado en un árbol la cajita. Así fue como él empezó, como tal, la historia del baloncesto. No hubo un fin para que James Naismith creara un juego, era como para los alumnos que se despistaran. Sí, más o menos como que me hago entender, señor entrevistador, porque él solamente quería como un juego que fuera diferente, quería crear un juego que no tuviera tantas lesiones, que no fuera tan fuerte, entonces quiso crear esto. Después de esto pasaron como 2 años, exactamente 2 años que él pasó. ¿Qué hizo él? En 2 años él creó unas reglas originales del juego que fueron exactamente como 11 o 13, no me acuerdo bien, pero fueron 13. En, en donde él decía que primero iba a probar en una cancha pequeña. Jugadores eran 5 contra 5 o 9 contra 9. Las de 9 contra 9 eran canchas grandes. Las de 5 contra 5 eran canchas pequeñas. En ese entonces no habían tantos árbitros como que habían 5 árbitros en general, no. Ahora solamente había un juez general y el juez que era general, él arbitraba el partido. Ok, señor José, muy interesante la historia. Entonces, ya con eso, yo tengo una duda, se me sugiere, porque ya estamos hablando de cómo se creó el baloncesto. ¿Cómo llegó el baloncesto en nuestro país? ¿Cómo llegó en Colombia? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo lo trajeron? ¿En qué año? Pues se me da la duda. Entonces resúlmame ahí, por favor. Porque pues para muchos de esos espectadores quisieran saber cómo y cuándo fue que llegó a Colombia. Ok, ¿cómo llegó a Colombia? Llegó en 1925 por dos hermanos franceses en La Salle, Santander. Es una universidad, si no estoy mal. Eh, Ellos pues obviamente dieron a conocer el principio, o sea, las nociones del baloncesto en Colombia. Entonces ya con eso hicieron un partido por unas fiestas patrias, un motivo, que fue exactamente el mismo año, fue el 18 de julio, que hicieron un partido inaugural, así entre comillas, como para hacerlo, un partido en, en el Liceo de las Salles, si no estoy mal, donde pues obviamente por motivo de las fiestas patrias de Santander hicieron este primer partido. Ya después de ahí ya llegó a Bogotá, llegó a un instituto exactamente a Bogotá y en Bogotá y en un colegio de Bucaramanga. 6 años después se hizo como un partido de exhibición o el primer partido
que jugó un equipo nacional y uno extranjero, o sea, un partido internacional de Colombia y uno extranjero. Exactamente no sé qué país fue, pero fue un extranjero. En un club de Kendama. Listo. Entonces, ya después de 1931, pasaron 7 años y hicieron unos Juegos Bolivarianos donde Bogotá fue una sede. Ahí fue donde comenzó a sonar pues, lo del baloncesto como tal. Ok, señor José, qué interesante saber en qué momento fue que llegó a Colombia. La mayoría se preguntaba. Entonces, muchas gracias por la entrevista. Eh, entonces, aquí finalizamos desde entrevistas de deportistas de alto rendimiento desde Bosa. Muchas gracias.